muertes, drogas, mujeres, guerra, dinero, sangre, tráfico, secuestro, política y corrupción. Todos estos elementos rodeaban al Cártel de Medellín, una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y terrorismo. ¿En qué contexto histórico de Colombia nació una organización criminal tan bien estructurada? Capítulo 1. El flagelo de la humanidad. Aunque existen antecedentes en varios países del mundo sobre la persecución de sustancias alucinógenas, fue Estados Unidos donde se asentaron allí el principal impulsor de la guerra mundial contra la droga. Estados Unidos se encargó de expandir una política, economía y cultura antidrogas. La guerra contra las drogas se declaró en 1971 cuando el presidente 3, 2, 1... Puesto que un alto porcentaje... 3, 2, 1... Puesto que un alto porcentaje de las ganancias se quedan en Estados Unidos con más de 60.000 millones de dólares, solamente el 10 o el 15% ingresa a Colombia, y como firma una publicación anónima. Uno, dos, tres, 1, 2, 3. También es sabido que las drogas se han constituido en la gasolina para los múltiples conflictos internos o externos que han tenido los países involucrados en estas actividades. Es sabio el auge económico que tuvo Miami a finales de los 70. Fue resultado del tráfico de droga. Sin embargo, no puede olvidarse que el tráfico de droga es intencional. Estados Unidos ha llegado a tolerarlo sin defender una patriótica tarea. Se trata como por ejemplo el llamado Coca Guide, en el cual, para evadir restricciones del Congreso estadounidense, el apoyo económico de los enemigos de los sandinistas de Nicaragua y la venta de armas al régimen iraní, del coronel Oliver North, del Congreso Nacional de Seguridad. Dirigió una compleja operación de suministrar armas a Irán y el transporte de cocaína a Estados Unidos, por lo cual se financiaron armas que se suministraron a los contras. Esto lo permitió sectores del Cártel de Medellín, presuntamente Jorge Luis Ochoa, establecer una base en Yucatán, México, para introducir drogas a Estados Unidos con la anuncia de la Agencia Central CIA. La coca colombiana definió 1. ¿Por qué en Colombia o por qué más específicamente en Medellín? Bueno, y por su fragilidad social. La ausencia del Estado y su falta de autoridad en muchos rincones del país facilitaron el surgimiento de poderes paralelos que han desplegado sus propias estructuras políticas, ¿cierto? Con escasa movilidad social y abundante corrupción oficial, es la receta perfecta para el narcotráfico en Colombia. Y otro factor importante es la tradición de violencia en Colombia, más que todo en Medellín. El modelo tradicional antioqueño, sustentado por el férreo de la Iglesia Católica, más la migración a Medellín de las élites que se creían colonizadoras, católicas, igualitarias y trabajadoras, y sumándole a esto las nuevas actividades de minería, el comercio y el cultivo del café, y también le sumamos a esto la llegada de pobladores pobres que crearon barrios piratas. ¿A qué nos referimos con barrios piratas? Ahí se desarrollaron una ciudad que creció a la espalda de la nueva ciudad. También en esa época surgen algunos famosos asaltantes que empezaron a ser considerados Robin Hoods, criollos, como el legendario Manuel Tamayo, alias Calzones, quien entregara gran parte de las ganancias de sus hurtos a la población menos favorecida, alimentando la cultura del pícaro vivo o el avispado. Con una personalidad característica, no tenían respeto hacia la autoridad, le gustaban la fiesta y el despeluque y un lenguaje bien particular. Entonces, en Antioquia, con todos esos factores se fueron fortaleciendo las pequeñas mafias al punto cual de llegar al nivel del Cártel de Medellín. Entonces, en Antioquia se fueron fortaleciendo poco a poco organizaciones delincuenciales ligadas al contrabando y gozaron de aceptación ciudadana. También en este contexto histórico nacen espacios de socialización como el parche, la gallada, la pandilla o el combo. Entonces, muchos jóvenes de los barrios populares recibieron instrucción del uso de armamento por parte de organizaciones
También este contexto histórico nace en espacios de socialización como el parche, la gallada, la pandilla, entre otros. Entonces los jóvenes de barrios populares recibieron instrucciones en el uso de armamento por parte de las organizaciones de guerrillas, por ejemplo como el M-19, el EPLN, ELN y las FARC, con el fin de desarrollar un proyecto armado urbano y organizar grupos llamados milicias que serían al final utilizadas por el narcotráfico. Claves a su favor se dan las condiciones necesarias para que nazca el famoso Cartel de Medellín. En 1976, cuando grupos pequeños traficantes de drogas que traían base de coca de Perú y la procesaban en la ciudad de Medellín, se empezaron a asociar para crear una empresa ilegal que, debido a impresionantes ingresos de narcotráfico, creció la economía y militarmente. La caída del Cártel de Medellín comienza en el año 1989. Fue provocada por la muerte de González Rodríguez Gacha, alias el Mexicano. Durante los siguientes 3 años, la policía le causó a la organización incontables bajas, todas siendo muy importantes para la organización. En el año 1993, el bloque de búsqueda dio nuevos golpes a la organización, con la muerte de alias Palomo, y así, uno a uno, fueron cayendo hasta que en el año 1993, más específicamente el 13 de diciembre, dieron con la cabeza del cártel, Pablo Escobar. Pablo Escobar, el hombre de personalidad compleja y sangre fría que mantiene aún su huella en el país que sometió y transformó a su antojo. Pablo Escobar, hijo de doña Imelda, una maestra de escuela, y de don Abel, un humilde celador. Nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, un pueblo de clima frío a 70 kilómetros de la ciudad de Medellín. Su juventud la vivió en el barrio La Paz, del municipio de Envigado, a 35 kilómetros de la capital antioqueña. El adolescente Pablo Emilio Escobar Gaviria crece en medio de una sociedad de clase baja, influenciada por la cultura de la droga, en la que de la marihuana a la cocaína se genera una pujanza en la economía, enriqueciendo fácilmente a aquellos que se dedican en forma clandestina a arriesgarse con el negocio. Siendo muy joven y en edad escolar, siendo influenciado por profesores que militan movimientos sociales y promueven una lucha de clases, Pablo Escobar lidera manifestaciones izquierdistas, participando en pedradas contra la policía. ¿Y cómo fue que empezó todo esto? Todo comenzó cuando, siendo un muchacho, Pablo instaló en su barrio un taller de reparación y alquiler de bicicletas. Con lo producido con este pequeño negocio pudo comprar una moto Lambretta. Pero él no estaba dispuesto a convertirse en un simple mensajero. Él no estaba para esas vainas. La utilizó para atracar diferentes establecimientos comerciales. De esa forma fácil de ganar dinero, lo entusiasmó y creó una sociedad con su primo Gustavo Gaviria, y con él el que después sería mi cuñado, Mario Henao. Estos trabajos los diseñaba Pablo, quien los hacía con la mayor cautela posible para así evitar errores, en los cuales hacía inteligencia a las víctimas. Cronometraba muy bien las rutinas de los objetivos. Con el tiempo se especializó en robar autos y tenía un infiltrado en la empresa Renault, quien no solo le conseguía los duplicados de las llaves de los automóviles, sino que también las direcciones de los compradores. Luego empezó a trabajar un tiempo como contrabandista llamado Alberto Prieto, quien le enseñó las mañas del comercio ilegal. Esta vez cayó preso a la cárcel La Era de Medellín, y cuando salió de la cárcel, junto a Gustavo y Mario, secuestraron al viejo Diego Echevarrías, un empresario al que mataron. Después de este inicio, el tráfico de drogas vendiendo pequeñas dosis de cocaína. Pablo mismo, en su Renault 4, atravesó todo el país para llegar a Ecuador, comprar 5 kilos de pasta de coca para poder pasar esta coca por los retenes policiales. Pablo contrató un guía manifestando que el carro se lo había varado, y así aprovechó para meterlo entre los cables y las cajas de las herramientas. Pero él no se quedó solo. Así empezó a traer grandes cantidades de cocaína del Perú para hacer contrabando hacia Estados Unidos. Pero él no se quedó solo con esto. Así empezó a traer grandes cantidades de cocaína del Perú para hacer contrabando hacia Estados Unidos. En Itagüí, al descubrir la cocaína que llevaba en la llanta repuesta o de un cambio, lo cogieron presos agentes del DAS. Retirando de la policía, había órdenes de operativo porque tenía información de que unos paisas estaban ingresando cocaína pura. Después de que estuvo 3 meses en la cárcel, unos detectives llamados Vasco y Hernández hicieron arrollar a Pablo y a Gustavo, amenazándolos con matarlos. Así que Pablo los convenció de que si no los mataba, le entregaría un dinero dejando como garantía a su primo.
Así que luego de esto les entregó el dinero que les prometió, pero la cosa no quedó ahí. El 30 de marzo del 70, a las 11:30 de la noche, Pablo los asesinó y aquí fue donde todo empezó. Al pasar los años, construyó la famosa hacienda Nápoles, para luego, años más tarde, pasar a un barrio con 300 casas, donándolo en su totalidad a personas pobres que habitan en tugurios y en el basurero de la ciudad. Va de barrio en barrio construyendo canchas de fútbol, iluminando ya las existentes. Aprovecha la atención y el micrófono para hacer su propuesta política y sin pelos en la lengua dicen: voten por mí, yo les doy plata. Compró los mejores lotes ubicados en el barrio del Poblado y allí construyó el reconocido edificio Mónaco, donde fija su residencia familiar y en el penthouse, dejando el resto de pisos vacíos. Mientras tanto, en la actividad mafiosa iba en la mano con su actividad política. Una revista de circulación nacional le da la portada como el Robin Hood antioqueño. Pablo incursionando en la política. Quería llegar al Senado y lo logró. Aunque quiso llegar a la Casa de Nariño, sus planes se vieron frustrados. Cuando Escobar era considerado un empresario adinerado y no un narcotraficante, inició su plan por incursionar en la política nacional. Lo hizo, paradójicamente, en el partido de quienes descubrieron y denunciaron el verdadero origen de su fortuna. A partir de 1982, cuando ya había acaudalado fama en Medellín, catalogado incluso como un Robin Hood, Escobar decidió que quería estar en el Congreso. No lo hizo directamente, sino que logró hacerlo como suplente de otro político llamado Jaime Ortega Ramírez, candidato del movimiento político de Renovación Liberal, que, en principio, fue cercano al nuevo liberalismo. Poco después, Luis Carlos Galán empezó a recibir las denuncias en contra de Escobar y decidió expulsarlos a ambos del partido. Pese a esa decisión, que se hizo pública en un acto político en pleno centro de Medellín y que zanjó el odio del capo al líder liberal, Ortega consiguió la curul de la Cámara de Representantes por el departamento de Antioquia. Como suplente de Ortega y ambos amigos del entonces posible candidato presidencial, Alberto Santofimio Botero, quien era presidente de la Cámara de Representantes, Pablo Escobar viajó a España en representación de Colombia para asistir a la posesión presidencial de Felipe González. En el avión de la delegación conoció al periodista Gonzalo Guillen, quien contó la anécdota en la revista Semana. El entonces suplente parlamentario llevaba en su muñeca izquierda un reloj de doble tablero que marcaba la hora con 24 diamantes, para tener la hora del reino y no perder el tiempo de Colombia. El periodista logró acceder al nuevo jefe de gobierno del país, según dijo, gracias a que Escobar estaba en su oficina y los presentó. La delegación de congresistas regresó al país y poco después Ortega renunció a la Cámara de Representantes. Escobar, como su suplente, ocupó la curul y logró así su objetivo de incursionar personalmente en la política. Lo que no sabía es que no duraría mucho tiempo. Según contó la viuda Victoria Eugenia Escobar en sus memorias, su esposo pensó que había logrado su objetivo y aspiró a ser presidente en ese momento. Cariño, prepárate para ser la primera dama. Las puertas del Palacio Presidencial se nos abrirán, afirmó el capo a la modelo tras ser nombrado el reemplazo en el Congreso. Ella se vio a sí misma viajando por el mundo con el honorable senador y hasta habría conseguido consultores de protocolo para conocer cómo comportarse en los eventos públicos que se avecinaban. Sin embargo, fue demasiado tarde para su esposo. Según contó el diario El Tiempo, poco después de ser designado suplente, el 16 de agosto de 1983, tuvo que asistir a una sesión plenaria para entonces, el protocolo del Capitolio rezaba que todos debían vestir corbata y el guardia del recinto le impidió el ingreso a Escobar por no llevar el accesorio. El capo, sin importar que llevaba un vestido color crema, le pidió a uno de los vigilantes que le prestara su corbata floreada para cumplir con el requisito. En agradecimiento le habría regalado 300,000 pesos de la época. Sin embargo, el título de honorable no le duró mucho a Escobar, pues asumir la vida pública de la política y una jugada contra sus enemigos terminó por descubrir su verdadera identidad. A mediados de 1983, cuando el ministro Rodrigo Lara Bonilla empezó a atacar públicamente el narcotráfico, Ortega lo citó a un debate en el Congreso. El hombre, fachada de Escobar, intentó vincularlo con un narcotraficante conocido en Amazonas como Evaristo Porras Ardila, por un cheque.
Lara Bonilla explicó la situación. Dijo que no se trataba de un aporte a su campaña, sino un cheque por un negocio de ganado que hizo su familia. Además, aprovechó el espacio para denunciar públicamente a Escobar de manejar dineros calientes y haber sido el creador del grupo armado MAS, Muerte a Secuestradores. Lara aseguró que conocía las denuncias y que, para entonces, Guillermo Cano ya había hecho pública la primera captura del capo. Además, la DEA ya tenía un archivo con su nombre y en septiembre le negaron la visa y lo incluyeron en la lista de narcotraficantes. Las denuncias finalmente lo llevaron a renunciar al Congreso e inició su persecución. El asesinato del juez Gustavo Serna. El hombre que le arrebató el disfraz de Robin Hood a Pablo Escobar Gaviria sabía que por ello podía morir, pero quizás guardaba la esperanza de que el Estado pudiera defender su vida. Gustavo Zuloaga Serna, que en septiembre de 1983 oficiaba como juez 10º superior de Medellín, firmó el primer auto de detención contra el capo y su primer Gustavo Gaviria. Desde ese día, Escobar no solo perdió su investidura parlamentaria, sino que la máscara de benefactor de los humildes se destrozó cuando comenzó a destaparse su prontuario criminal. El auto de detención firmado por Zuloaga Serna y apoyado por el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla tenía que ver con el homicidio de 2 agentes del DAS que investigaban a Escobar por narcotráfico desde 1976. Luego de esto, enfrentó amenazas constantes en una ocasión a la esposa del magistrado, Carmelita Valencia. Unos sujetos la abordaron cerca de la Plaza de la Macarena, la bajaron del carro, le pegaron un cachazo en la cabeza y le tiraron el vehículo por un barranco. Hasta los guardaespaldas del jurista recibían intimidaciones. Carlos Mario, hijo de Zuloaga Serna, reveló que la nobleza de su padre era tal que, tras el asesinato de Lara Bonilla, en abril de 1984, temiendo por la vida de sus escoltas, les dijo que ya no requería más de sus servicios. Más que una resignación, en esa decisión pesó más el hecho de no querer que nadie fuera arrastrado junto a él si la violencia lo alcanzaba algún día. Y eso ocurrió 3 años después de que el capo entrara a la clandestinidad que ordenó la ejecución del hombre que había puesto el foco de la justicia sobre él y sobre su ejército como representante suplente de la Cámara. El magistrado fue sorprendido por una ráfaga de balas que impactó contra él y su esposa Carmelita, cuando quedaron atascados en una congestión a la altura de la avenida Bolivariana con calle 34. Era el mediodía del 30 de octubre de 1986, ese día mi mamá alcanzó a ver el espejo retrovisor cuando 2 hombres armados se acercaban a la camioneta. Le dijo a mi papá que los iban a matar, y la reacción de él fue tumbarse sobre ella para cubrirse el vientre, porque ella estaba embarazada de Ángela María. Aún así le alcanzaron algunas balas, pero ese era el carácter de mi padre, contó. El 31 de octubre de 1986, la primera página del Colombiano, el mismo día de sus exequias, a la que asistió el ministro de Justicia Eduardo Monroy y el procurador general Carlos Mauro Hoyos, que el 25 de enero de 1988 se convirtió en otra víctima de Escobar. Ni la muerte del magistrado acabó con las amenazas contra la familia Zuloaga Valencia. Carmelita tuvo que gritar a los 4 vientos que no querían saber nada más de Escobar. La herencia levantó a sus 4 hijos, que crecieron sin la presencia del padre, pero sin las enseñanzas que ella se encargó de transmitirles sobre la rectitud y la valentía con las que él asumió y entregó su vida. La extradición. 1983. Comienzan los escándalos por los llamados dineros calientes. Pablo Escobar Gaviria es representante a la Cámara, suplente de Jairo Ortega Ramírez, el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, es acusado de recibir $1 millón del narcotraficante Evaristo Porras Ardila. 1983. La Sala Penal de la Corte conceptúa favorablemente varios pedidos de extradición, pero el gobierno discrecionalmente los niega. En noviembre, entre otras, niega las solicitudes de extradición de Lucas Gómez y Emilio de Jesús Mejía. 1984. El 30 de abril es asesinado Lara Bonilla, en el norte de Bogotá. El presidente Betancourt cambia su criterio de no extraditar y el 2 de mayo anuncia ante los restos del ministro asesinado que extraditará a colombianos para que sean juzgados por justicias extranjeras. El asesinato de Lara Bonilla. La guerra contra el narcotráfico en Colombia inició la noche del 30 de abril de 1984, cuando sicarios contratados por Pablo Escobar asesinaron en Bogotá al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.
En respuesta a semejante desafío, el entonces presidente Belisario Betancur ordenó perseguir sin tregua a los capos de los carteles de la droga de Cali y Medellín, al tiempo que anunció la aplicación inmediata de la extradición a Estados Unidos. Como se sabe, Pablo Escobar y otros jefes mafiosos huyeron en la misma noche hacia Panamá, y al día siguiente varios de sus hombres los recogieron a la esposa de Pablo embarazada y a Juan Pablo, su hijo. Los llevaron en helicóptero hacia la frontera con este país y ahí por tierra hasta el lugar donde se escondía Pablo. El asesinato del periodista Guillermo Cano. El 17 de diciembre de 1986 fue asesinado a las afueras del edificio de El Espectador su director Guillermo Cano Izaza. El hombre que estuvo a cargo del periódico más antiguo del país durante 36 años fue víctima de la violencia impuesta por el Cartel de Medellín y, por supuesto, de su máximo líder, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Durante la década de los 80, Cano siempre fue la piedra en el zapato de Escobar, incluso logrando por sus reportajes y columnas en El Espectador que el Congreso despojara al narcotraficante de su inmunidad parlamentaria en 1983. Allí empezaría la desgracia para el narco. Con ayuda de su mano derecha, el periodista Fabio Castillo, el director del Espectador ahondó de tal forma en las pesquisas judiciales existentes en contra de Escobar que pudo obtener incluso algunas copias de la decisión judicial que certificaba que Pablo Escobar había sido capturado infraganti en un caso de contrabando de cocaína, además de un intento de soborno a la autoridad. No obstante, en los meses siguientes, ya con las pruebas suficientes para acusar a Escobar de narcotráfico y sacarlo del Congreso de la República, ningún ente político ni judicial se atrevía a tocarlo. Por eso, en uno de sus textos más publicados en la columna Libreta de Apuntes, Cano decidió contraatacar la pasividad de las autoridades colombianas preguntando: ¿dónde están que no los ven?, en clara referencia a la ceguera selectiva que habían tomado los altos mandos políticos y judiciales en Colombia frente al caso del narco. Finalmente, 2 meses después, el Congreso le dijo adiós a Escobar, despojándolo de su inmunidad como parlamentario. Acto seguido, Gustavo Zuluaga, juez de la República, dictó una orden de captura en contra del líder del Cartel de Medellín, ya que las investigaciones que se hicieron de su arresto en 1976 se hallaron pruebas sobre el papel de Escobar en el asesinato de los 2 agentes del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que lo habían capturado. Así inició la guerra de Pablo Escobar contra el Estado colombiano, con Guillermo Cano como uno de sus principales contendores. Sin embargo, tanto su escrito de 1983 como las investigaciones reveladas meses y años después lo convirtieron en un blanco del Cartel de Medellín. Escobar entregó a Leder. Leder se descompuso. La coca y su deseo de poderlo generaron problemas. A Escobar no le gustaba. Además, su bisexualismo, sus fiestas eran conocidas por estar llenas de muchachos, la droga y el trago. Además, en una tarde en la que Escobar hizo una fiesta en su hacienda Nápoles, organizó un partido de fútbol. Leder vio pasar a una mujer que lo tenía loco. Era la novia de uno de los escoltas de Escobar. Leder, drogado, abortó a la joven, quien le dijo que tenía pareja. ¿Quién es?, la espetó. La joven señaló a un muchacho que gustaba en la cancha. Leder, como el arma, cruzó la cancha y lo mató. Escobar nunca se lo perdonó. El 4 de febrero de 1987 realizó una llamada desde su casa y pactó con la DEA para que le cayeran a Leder en su finca de Barrancal, en Antioquia. Ahí llevaba 3 días de rumba, por eso no sintió los helicópteros. Alcanzó a encaletarse detrás de una pared, pero tosió y lo pillaron. Conflictado, decidió dejarse llevar. Sabía que podría sobornar, que en Colombia los narcos pagaban y salían rápido. Pero no, al otro día el gobierno Barcó firmó una extradición express con los Estados Unidos. Ya. Secuestro de Andrés Pastrana. Cuando era candidato a la alcaldía de Bogotá, fue secuestrado en su sede de campaña, el lunes 18 de enero de 1998, por los extraditables pertenecientes al Cartel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria. Estos, desde hacía unos años, trataban de negociar con el gobierno para evitar ser enviados a Estados Unidos, para ser juzgados, cuando este país lo solicitaba.
John Jairo Velázquez, alias Popeye, fue el encargado de organizar el secuestro. Bueno. Andrés Pastrana trabajaba como director del noticiero TV Hoy y fue fijado como objetivo a secuestrar por parte de Pablo Escobar, pensando en términos de presionar por el fin de la extradición en Colombia, debido a que su padre era la cabeza visible del conservativismo en Colombia en esta época. John Jairo Velázquez comenzó a frecuentar la sede de campaña de Andrés Pastrana, haciéndose pasar como un dirigente de la colonia antioqueña que apoyaban al candidato. Varias veces iría hasta allí para ganar confianza de los trabajadores de la sede de campaña. El 18 de enero de 1988, sobre las 7:30 de la noche, entraron en la sede 10 hombres quienes aseguraron pertenecer al M-19. El ardid de emplear como fachada al M-19 llegaba en momentos en que, en ese momento, el grupo guerrillero realizaba acercamientos para iniciar conversaciones de paz. Pastrana fue encerrado en el maletero de un Renault 21 y transportado hacia Sopo, Cundinamarca. Pensando en sus captores, eran del M-19. Pidió ver a Carlos Pizarro León Gómez, a quien decía conocer personalmente. Al siguiente día le informaron que estaba en poder de los extraditables. En un helicóptero, Bell Ranger fue remitido hasta zona rural de Antioquia, donde era custodiado por Valentín Taborda y Carlos Bustamante, mientras que la comida fue encomendada a Marta Velosa, esposa de Jorge Restrepo, quien era testaferro de Popeye y cuidaba la finca El Retiro, propiedad de Pablo Escobar. El cautiverio duró hasta el 25 de enero, mismo día que asesinaron al Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, en vecindades de donde se hallaban cautivo y cuando los secuestradores tenían como fin mantenerlos a él y al procurador cautivos en un solo sitio. El alcalde del Retiro, Antioquia, viendo los desvanes y derroches de Jorge Restrepo en cada desplazamiento hasta el pueblo, 15 millones de pesos recibía de parte de Pablo Escobar para mantener el secuestrado. Se desplazó con 6 policías hacia la finca, intrigado por la repentina fortuna del señor Restrepo. Pensaba que tendría por lo menos un laboratorio de procesamiento de cocaína o al procurador secuestrado. La policía, cerca del lugar, Pastrana advierte de su identidad, siendo encoñado por sus captores, y tras estar acorralados los secuestradores, estos piden un rehén para poder salir con vida y evitar represalias. Roberto de Jesús Zapata, uno de los policías, se intercambia con el secuestrador. Dicho policía sería liberado posteriormente. De esa forma fue liberado Pastrana y su liberación le aseguró su popularidad las elecciones para alcalde. El atentado del edificio DAS fue un ataque narcoterrorista ocurrido el miércoles 6 de diciembre de 1899 en Bogotá, Colombia, perpetrado por el cartel de Medellín con el objetivo de asesinar al entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Alfredo Maza Márquez, quien se había convertido en una de las principales autoridades involucradas en combatir al capo del narcotráfico, Pablo Escobar, y la agrupación autodenominada Los Extraditables. El general Maza Márquez resultaba ileso, pero el atentado con coche bomba cargado con 500 kilos de dinamita dejaría un saldo de 63 muertos y unos 600 heridos. El ataque contra este organismo de inteligencia colombiano ocurrió una semana después del atentado al vuelo 903 de Avianca, también organizado y perpetrado por los sicarios al servicio del cartel de Medellín. El cartel de Cali y el bloque de búsqueda. El cartel de Cali y el bloque de búsqueda. Uno de los capítulos más aterradores de la historia del país fue la sangrienta guerra que libraron el cartel de Cali, liderado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez, y el cartel de Medellín de Pablo Escobar. La rivalidad entre estos dos grupos de narcotráfico nació por venganzas personales, cuando el cartel de Cali asesinó a alias El Negro, uno de los lugartenientes de Escobar. Con Escobar y Golanzo Rodríguez Gacha, otro de los capos del narcotráfico de la época aliado del cartel de Medellín, como principales sospechosos del magnicidio del gobierno, decretó el estado de excepción constitucional y se desató la más intensa persecución a la mafia. En medio de su demencia, Escobar y Rodríguez dieron muestras de su increíble poder de destrucción y entre noviembre y diciembre de 1989
derribaron un avión de Avianca y realizaron el letal atentado contra la sede del DAS en Bogotá. Por aquella época, el cartel de Cali le había puesto precio a la cabeza de cada uno de los lugartenientes encargados, no solo de la seguridad de Escobar, sino también de la planificación y ejecución de los actores terroristas. Mientras tanto, los organismos de seguridad del Estado habían identificado a los lugartenientes del cartel de Medellín. E iniciaron una persecución contra ellos. Para ello se conformó el llamado bloque de búsqueda, y allí entraron de nuevo en juego los Rodríguez Orejuela. Una y otra vez Escobar logró evadir los cercos que le tendían el bloque de búsqueda, y aunque le escuchaban la voz y lo monitoreaban las 24 horas del día, no podía capturarlo y tampoco acercarse a sus escondites. La capacidad de movimiento del capo en Medellín y sus alrededores era tan grande que logró mantener la oleada terrorista en diversos lugares del país. Sin embargo, en medio de esta cruenta lucha, Escobar empezó a tener diferencias con muchos de sus aliados, quienes empezaron a ser amenazados por el líder del cartel de Medellín. Así fue como nacieron los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar. Estas personas conocían por dentro del cartel de Medellín y con la información que suministraron se dio un inicio a un plan sistemático de ejecución de todas las personas allegadas a Escobar, incluidos sus abogados, lugartenientes y familiares. Solo de esa manera lograron debilitar a Escobar y lo sacaron de su zona de confort en Medellín y sus alrededores y lo pusieron a correr. Fue entonces cuando los Rodríguez ofrecieron $10 millones por la muerte de Escobar. Debido al asesino permanente, el bloque de búsqueda y a su desesperación por no saber de la suerte de su familia, se pudo triangular una llamada de Escobar a su hijo. El capo fue ubicado y asesinado el 3 de diciembre de 1993. Asesinato u homicidio. Pablo Escobar, una tumba en Colombia. La familia, ¿me avisa cuándo? Ya. La familia del narco sigue sosteniendo que, tras recibir un primer balazo en el hombro y caer al suelo, el narcotraficante se suicidó como siempre había prometido antes de dejarse coger. El primer disparo procedió del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Lo recibió cuando intentó volver sobre sus pasos, en el tejado, y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 35 y 36, según el dictamen de los forenses. Probablemente el narco cayó sobre el techo de teja tras ese impacto. Un segundo disparo, localizado en el muslo izquierdo, le impidió volver a levantarse. Finalmente, el tercero, y más polémico, alcanzó su cabeza a poca distancia. Este hecho fue negado posteriormente por el bloque de búsqueda y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda. La bala lo mató de forma instantánea. ¿Quién apretó el gatillo? Las teorías son variadas y contradictorias. La familia de Escobar sigue sosteniendo que, tras recibir el primer balazo, el narcotraficante se suicidó como siempre había prometido, antes que dejarse coger. A mí nunca en la gran puta vida me van a atrapar vivo, se escucha en una de las grabaciones telefónicas realizadas por el bloque de búsqueda. En cualquier caso, la versión oficial apenas logra esconder el oscuro hecho de que el último disparo era casi una ejecución a cargo del bloque de búsqueda. En entrevistas posteriores, el coronel de la policía Hugo Martínez Poveda, jefe del bloque de búsqueda en 1993, negó que se efectuara ningún disparo a bocarrajo cuando Escobar ya se encontraba en el suelo, y respaldó la versión oficial de que los disparos los realizó uno de sus hombres, el sargento Hugo Aguilar. Asimismo, Martínez descartó la participación de hombres de la DEA u otros organismos de seguridad de Estados Unidos en la operación porque tenían orden de no intervenir. La famosa fotografía del agente de la DEA Jack Steve junto al cadáver se produjo 15 minutos después de que tuviera lugar la muerte del capo. Según el testimonio del militar, en este sentido se llegó a especular con la posibilidad de que los disparos los realizara un tirador experto de los Delta Force. Las otras versiones surgidas a lo largo de los años no dejan bien paradas a las fuerzas de seguridad. En el texto, así matamos al patrón, el extraditado ex jefe paramilitar Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, asegura que ese disparo lo realizó su hermano Rodolfo, alias Semilla. Es decir, que fueron los integrantes de los Pepes quienes supuestamente acorralaron y mataron al narco. En el momento de su muerte, el zar de la cocaína vestía camisa azul y pantalón vaquero, no tenía zapatos. A su lado tenía una pistola. Ninguno de los guardias que posaron junto a su cadáver a modo de trofeo de caza perdieron el tiempo en tapar la barriga desnuda
y prominente del cuerpo, porque al final resulta que los mitos criminales también sangran y tienen barriga cervecera.